Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Rodolfo García Chávez, docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, y tendré el honor de compartir con ustedes la materia Aspectos Sociales de la Vida y la Muerte en la maestría en Tanatología de la generación 31A y 31B del plantel de Tlalpan, en los turnos de 17 a 18:50 y de 19:10 a 21 horas. Debido a las circunstancias generadas por los sismos de hace unos días, hoy nos vemos en la necesidad de utilizar este medio para avanzar en el contenido del curso. Es muy probable que ya para la siguiente sesión esta sea presencial y yo pueda tener la oportunidad de conocerlas y conocerlos y me hagan saber las expectativas que tienen sobre la materia. Y habrá oportunidad de platicar al respecto. Mientras tanto, les comparto que el objetivo de la materia es que desde un enfoque sociológico se analicen las conductas que se manifiestan en torno a la vida, a la muerte y durante el proceso de transición de la vida a la muerte. Tomando en cuenta para ello la diversidad cultural, la influencia de los medios de comunicación, el avance científico-tecnológico, la estructura social y los sistemas de creencias religiosos de la población en México. Todo ello con la finalidad de ubicar los elementos que entran en juego durante una pérdida significativa y las diversas estrategias y recursos tanto grupales como individuales para enfrentar dicha pérdida. Entre los temas a analizar y debatir en clase estarán los relativos a la vida, la calidad de vida, la construcción de conceptos de vida y muerte, la construcción de la realidad, los sistemas culturales, los pilares del sistema social, la influencia de los medios de comunicación y sobre todo vamos a analizar lo referido a la ciencia de la manipulación, la obediencia social, la sociedad y la muerte, la violencia social y su impacto en el duelo, así como la transición de la vida a la muerte, la religión en el momento de morir, el miedo a la muerte y los derechos relacionados con la vida y con la muerte. En la próxima sesión vamos a desglosar de una manera más detallada cada uno de los temas y cómo los vamos a abordar en cada una de las sesiones. La dinámica de estas sesiones se llevará a cabo con exposiciones de mi parte, análisis grupales, exposición en equipo, reflexión sobre las lecturas y videos y documentales. Y para la evaluación voy a tomar en cuenta, dando por hecho la participación en clase, el trabajo en equipo y un examen. Todo esto, por supuesto, que está en la posibilidad de ser enriquecido en las próximas sesiones, en donde abordaremos a detalle las lecturas, videos y documentales que estaremos utilizando durante el transcurso de nuestro curso. Entrando en el tema del día de hoy, vamos a partir de una premisa fundamental, y es que los seres humanos, en esencia, somos seres sociales. De hecho, la Organización Mundial de la Salud define al ser humano como un ser biopsicosocial. Si a eso le sumamos la perspectiva religiosa, se puede decir que también, desde esa perspectiva, el ser humano es un ser espiritual. Pero si tomamos en consideración los descubrimientos científicos actuales de la física cuántica, también se puede decir que somos energía. Todas estas dimensiones del ser humano entran en juego en las relaciones sociales con las demás personas.
Esta parte de la dimensión energética habrá oportunidad de profundizarla más en algunas de las clases, aunque no es el tema principal a desarrollar. Pero en esta relación, en esta interrelación del ser social, estaremos tomando en consideración lo que es el pensamiento social, cómo nos concibimos a nosotros mismos, cómo concibimos a los otros, la influencia social que la cultura tiene sobre nosotros y cómo interactuamos y nos influimos mutuamente en este ir y venir de las relaciones sociales. Avanzaremos el día de hoy también en identificar cómo desde la perspectiva social, cómo desde esta interacción social se construye la realidad. Un primer aspecto a reconocer es que estamos limitados para conocer la realidad tal y como es. Y esto es debido a nuestro diferente alcance en cuanto a la percepción sensorial que cada uno de nosotros tenemos. También esto tiene que ver por la diferente posición ideológica o científica desde donde nosotros pretendemos observar o pretendemos medir esa realidad. Para entender o percibir la realidad, se han tenido que inventar instrumentos científicos como el microscopio, el telescopio, diversos aparatos de medición, y según lo observado, su interpretación puede variar de acuerdo al sentido y objeto de la investigación, al sentido y objetivo que se pretende alcanzar también con esa investigación, y a la disciplina científica desde la cual se realiza la mencionada investigación. En este sentido, una primera conclusión es que la realidad es un convenio, es un acuerdo. Es un acuerdo entre personas con determinado objetivo y por lo tanto esa realidad es una construcción social a partir de la cual se crean conceptos que con el desarrollo científico-tecnológico van sustituyendo a los conceptos anteriormente acordados. Esto lo evidencian las teorías que durante un tiempo resultaron satisfactorias para determinados conceptos de la realidad y que posteriormente fueron refutadas y sustituidas por otras teorías también satisfactorias en función de nuevos conceptos de la realidad. Lo mismo sucede con la tanatología. La tanatología tiene alcances diferentes a los del siglo pasado, debido a los nuevos retos, debido a las nuevas necesidades que la sociedad y el desarrollo histórico nos presentan. Stephen Hawking y Leonard Londino, en su libro El Gran Diseño, concluyen que no hay imagen ni teoría independiente del concepto de realidad. Por lo tanto, adoptan una perspectiva que desde mi punto de vista es acertada. Y esa perspectiva la denominan la realidad dependiente del modelo. En tal sentido, un mismo acontecimiento puede ser analizado desde diversas disciplinas y por lo mismo llegar a conclusiones diferentes. Pero cada interpretación corresponde con las observaciones y metodología utilizada por cada una de ellas.
Aquí, en la imagen que tenemos del lado derecho, podemos ver que el observador que se encuentra a la izquierda tiene una interpretación diferente sobre la realidad que el observador que se encuentra del lado derecho. Para el observador del lado izquierdo hay 4 barras sobre el piso. Para el observador del lado derecho son solamente 3. La posición social. Y en este caso, la posición física los hacen percibir de diferente manera el objeto que están observando. Por supuesto que también aquí influyen, como ya decíamos, los intereses científicos que se pretenden alcanzar de acuerdo a la observación. Interfiere también la historia de vida y también influye, por supuesto, la ideología y el sistema de creencias, como ya lo decíamos. En el libro que estamos comentando sobre el gran diseño, los autores plantean que según el realismo dependiente del modelo, carece de sentido preguntar si un modelo es real o no. Solo tiene sentido preguntar si concuerda o no con las observaciones. Si hay 2 modelos que concuerdan con las observaciones, no se puede decir que uno sea más real que el otro, pues podemos usar el modelo que nos resulte más convincente en la situación que estamos considerando. Tal es el caso de esta imagen que comentamos hace unos segundos. En este caso, no tiene mucha importancia debatir cuál de los dos tiene la razón, puesto que desde el lugar en que cada uno lo está observando, esa es su realidad social. Y los autores refieren que lo anterior se aplica también tanto a los modelos científicos como a los modelos mentales, conscientes o subconscientes, que creamos para comprender el mundo. Habrá oportunidad en clases también de hablar cómo estas perspectivas sociales, dependiendo del sistema de creencias, dependiendo del lugar social, dependiendo a la cultura a la que se pertenezca, pueden influir en nuestros conceptos sobre vida y sobre muerte. Con lo anterior, los aspectos sociales de la vida y de la muerte serán diversos, dependiendo de la sociedad y cultura que se trate y desde el lugar desde el cual el observador reflexiona sobre dichos aspectos, ya sea la antropología social, la sociología, la filosofía, o en nuestro caso la tanatología, jugando un papel importante, por supuesto, la ideología y el sistema de creencias y los temas de interés del observador. Aquí vemos representadas los diferentes sistemas de creencias que pueden influir en la concepción sobre la vida y sobre la muerte. Y hablando justo de los diferentes sistemas de creencias y diferentes sistemas culturales, es pertinente analizar que en la sociedad nuestra, que en el México nuestro, hay una diversidad cultural. México es un país pluriétnico, pluricultural y plurirreligioso. La concepción sobre la vida y la muerte en las diferentes culturas por sí misma rebasaría y abarcaría toda una investigación que sobrepasa los límites de esta clase. No obstante, es importante resaltar la diferencia que existe respecto a la cosmovisión que se tiene sobre la vida y la muerte entre los pueblos originarios y las personas que nacieron y se desarrollaron en la sociedad. En las próximas sesiones tendremos la oportunidad de abordar las diferentes concepciones que se tienen al respecto en un sistema urbano, en un sistema
social, rural y sobre todo dependiendo del tipo de creencia religiosa y del tipo de cultura. Y vamos a poder entender la manera en que enfrentan estos acontecimientos desde ese lugar social en el que se encuentran ubicados. En México, según los datos que proporciona el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes. Es decir, cada agrupación lingüística tiene una o más variantes. Un ejemplo de ello es el náhuatl, que es la lengua más conocida y más desarrollada, y que se puede encontrar en diferentes estados de la República. Este idioma se habla en diferentes regiones de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca o del Estado de México. Y en algunos casos se llega a dificultar incluso el entendimiento entre los habitantes de esa misma lengua en una misma región, por las variantes que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. En tal sentido, podríamos nosotros decir que esas variantes son en sí misma una lengua, lo cual hace de México un país rico en idiomas y lenguas indígenas. También es de comprender que en México, en algunas regiones del país, todavía existen municipios habitados completamente por indígenas. Según el Programa Especial de los Pueblos Indígenas para el periodo 2014-2018, se registran en México que existen 25 regiones indígenas en un total de 2.456 municipios, de los cuales 655 son completamente indígenas. Según el Censo Poblacional del 2010, existen más de 11 millones de indígenas, lo cual representa aproximadamente el 9.9% de la población total. Por supuesto que hay muchos indígenas que ya no hablan el idioma de sus padres o de sus abuelos por diversas circunstancias. Una de ellas puede ser porque tuvieron la obligación de emigrar y entonces sus hijos, al llegar a otra población en donde se hable el español o algún otro tipo de lengua, o que hayan emigrado fuera del país, por las mismas costumbres del uso de la nueva lengua, de las nuevas condiciones culturales, tienden a olvidar pues la lengua original. Pero también puede ser que por las mismas condiciones económicas del lugar en donde se encuentran, o el mismo sincretismo que se da de manera inevitable entre comunidades cercanas, o por el mismo desarrollo económico, social, que obliga a la gente a estar interrelacionando con los no hablantes indígenas, de lengua indígena, esto provoca que entonces el idioma pueda dejarse o pueda quedarse en el olvido. Sin embargo, siguen perdurando en su cosmovisión los usos y costumbres de la cultura a la que pertenecen. Y es muy usual que gente que regrese a sus lugares de origen para las fiestas patronales o para las diversas festividades que acostumbra la localidad a la cual pertenecen.
aun y cuando se trate solamente del 10% de la población indígena respecto al total de la población en México, la diversidad cultural es evidente, y además de evidente, significativa y tan importante como para tratar de ignorarla. También es importante entender que aunque la población mayoritaria sea una población no indígena, tampoco es homogénea. Así como existen diferencias culturales entre las diferentes etnias y también puede haber aspectos relativamente comunes, también en los que no somos hablantes de una lengua indígena existen diferentes perspectivas respecto a la vida y la muerte, diferente cosmovisión, porque esto también depende del medio ambiente en el que crecimos, en el que nos desarrollamos, pero también depende de nuestra historia de vida, depende de nuestro sistema cultural, depende de los factores educativos, económicos, sociales y hasta ambientales. Y esto es lo que hace la diferencia. Por lo tanto, ni los grupos étnicos existentes en nuestro país son homogéneos, ni los que no somos indígenas somos homogéneos. Tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar y de comportarnos respecto a la vida y respecto a la muerte. Cada idioma y sus variantes implican un conjunto de relaciones humanas, un conjunto de saberes ambientales, de usos y costumbres, de creencias religiosas y concepciones del mundo que nos rodea. Por lo tanto, podemos inferir que detrás de esas lenguas, que detrás de esas variantes dialectales, se encuentra una cosmovisión diferente sobre la vida y sobre la muerte. Y en efecto, por la cercanía con otras etnias o grupos sociales, por la globalización del sistema de mercado, el sincretismo influye en la modificación de cada cosmovisión. Sin embargo, la diferencia étnica y lingüística existe y no se puede, ni se debe minimizar. Y no se puede minimizar en aras de intentar homogeneizar las respuestas o comportamientos frente a la muerte. Baste señalar, como un ejemplo, cómo en las comunidades indígenas la concepción que se tiene sobre la vida es diferente a la que se tiene en la ciudad. Tuve la oportunidad de compartir con algunas comunidades indígenas de algunas partes del país. Y es realmente ilustrativo ver cómo la manera en que perciben la vida es diferente a la que se muestra y se percibe en la ciudad. En las comunidades indígenas todo tiene vida, la naturaleza es viva, la tierra es algo vivo, es un ser vivo. En las comunidades indígenas, para poder cortar un árbol, le piden permiso a ese árbol, porque ese árbol les da frutos o les da sombra. Y de ninguna manera, en muchos casos, los cortan por simplemente cortarlos. Les comento y les reitero, le piden permiso para cortarlo cuando lo van a utilizar como leña para calentar la comida. En esos casos, inclusive le llegan a pedir que le dé buena sazón a la comida que se está preparando. Cuando se corta un árbol para construir una casa, se le pide protección, se le pide calor.
Cuando alguien muere, para ellos representa el regreso al vientre de la madre tierra. El regreso al vientre de la madre tierra, en muchos de los casos, pues va acompañado también de rendirle fruto a la tierra. Y antes de enterrar al difunto, de acuerdo a sus usos y costumbres, hay ocasiones en que incluso se derrama un poco de mezcal o un poco de aguardiente en la tierra. Y así como estos hay muchos otros rituales que son diferentes a los que se presentan en la ciudad. De tal manera que podemos concluir que la muerte no se enfrenta de la misma manera en todos los ámbitos de nuestro país. Ni siquiera en un mismo estado. Aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal y las zonas aledañas, se tienen diferentes rituales para enfrentar la muerte. Y se aborda de diferente manera en una familia de Mixquic que en una familia de Polanco o en una familia, por ejemplo, de Tepito. Tampoco podemos dejar de lado la diferencia que existe entre enfrentar una pérdida con la solidaridad del pueblo, el barrio, la colonia, a enfrentarla desde el ámbito familiar, exclusivamente. La colectividad y la solidaridad inciden en la tarea de adaptación del duelo, en disminuir la carga que pudiera representar para los dolientes, y en estos casos, el vínculo existente entre el mundo interior y el exterior es tan fuerte que mantiene un efecto positivo ante esas situaciones difíciles. En un equipo de investigación de la Northwestern University, orientado a examinar la salud mental de diversos grupos, ellos desarrollaron lo que denominan la neurociencia cultural y encontraron que en las culturas que tienen prácticas colectivas, la posibilidad de depresión ante un suceso estresante es menor debido a la expectativa de recibir el apoyo social de la comunidad a la que se pertenece. Lo que significa que la posibilidad de enfrentar una pérdida significativa con el apoyo de la comunidad o con un grupo de la comunidad hace la situación menos estresante. Por lo tanto, si la colectividad y el medio ambiente, entendiendo esto como las relaciones sociales, relaciones laborales, el entorno natural, etc., pueden incidir en nuestro comportamiento, es comprensible que también puedan influir en nuestra concepción sobre la vida y la muerte. Por ello resulta conveniente tomarlo en consideración para el desarrollo de las estrategias adaptativas del duelo. Los acontecimientos de hace unos días en nuestro país, esos sismos que impactaron fuertemente a las poblaciones de Oaxaca, de México, del Estado de México, de Morelos y de otros lados, Puebla, entre otros. Dio como origen, motivó, más bien dicho, a una respuesta ciudadana
inesperada. Una multitud de ciudadanos fueron a auxiliar a esa gente que tuvo pérdidas materiales, como sus casas, pérdidas humanas, de familiares queridos, pérdidas de mascotas, pero también pérdidas de relaciones, por ejemplo, el trabajo. Esa respuesta que el pueblo dio, que el pueblo de México dio, tiene una influencia muy grande en los dolientes. Definitivamente no sería la misma respuesta ante una pérdida, enfrentarla de manera familiar o enfrentarla individualmente, que con la solidaridad que se recibió todos estos días y se ha recibido en estos días tanto del pueblo de México como de los pueblos del mundo. Estos carteles que ven aquí, ustedes, en el lado derecho, donde dice gracias por hacer que México se levante, cante y no llore, Jojutla unido, o siempre estarán en el corazón de nuestra comunidad. San Simón está de pie, es un ejemplo de cómo ante una pérdida la solidaridad hace que el dolor sea menos. Ya habrá oportunidad de entrevistar a algunos de estos dolientes, ya habrá oportunidad de que sistematice toda la información que las brigadas de apoyo que salieron del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, esas brigadas de apoyo en diferentes ámbitos, tanto en la cuestión material como las brigadas de apoyo psicológico, puedan compartir las experiencias en su interrelación con las víctimas de este sismo. Y habrá oportunidad de comentar cómo la colectividad, cómo la respuesta colectiva ante una pérdida tan importante como esta es diferente si se hubiera enfrentado de manera individual a de una manera colectiva. Por supuesto que la respuesta ante una pérdida de importancia depende de otros factores que también inciden en la respuesta que se da. Y estos factores son la historia de vida, de quien sufre la pérdida o de pérdida, las circunstancias de la pérdida, etc. Pero lo importante en este caso es resaltar cómo el sistema cultural influye en las respuestas adaptativas ante esa pérdida. Algo que no podemos dejar de lado y que es importante tomarlo en consideración es que nuestra sociedad evoluciona continuamente, que los cambios científicos, tecnológicos, culturales van incidiendo en nosotros, en nuestra cosmovisión. Al igual que los medios de comunicación también influyen en todos nosotros, y sin embargo, y no obstante el intento homogeneizador del sistema de mercado, las diferencias culturales, ambientales y de relaciones sociales siguen existiendo, tanto en nuestro país como en los diferentes países del mundo. Estos desarrollos tecnológicos, científicos, van influyendo y van haciendo que nuestra concepción de la vida y de la muerte también vaya cambiando. Es conveniente realizarnos una pregunta respecto a la muerte
y cómo se enfrentan. Particularmente me refiero a las diversas teorías de duelo. Y aquí valdría la pena preguntarse, ¿por qué considerar que lo encontrado en una investigación, en un lugar determinado, con un sector determinado, en un periodo determinado de tiempo, deba generalizarse para todas las culturas más allá del tiempo y del lugar? Como si no hubiera cambios sociales, como si fuéramos la misma sociedad del siglo pasado, como si fuéramos las mismas personas, como si tuviéramos la misma economía, la misma cultura. Y esto tiene que ver porque lo encontrado en la investigación de Kubler-Ross en el Billings Hospital de la Universidad de Chicago no necesariamente se podría encontrar en el mismo hospital 45 años después. Por mencionar solamente esa investigación. Al respecto, Kubler-Ross es una de las autoras más leídas, pero es la menos comprendida. Se ha malentendido sus propuestas sobre los mecanismos de reacción de los moribundos y de sus familiares. Y se ha aceptado como un manual que se manosea groseramente por todos lados. Hasta en los puestos de periódicos se puede encontrar manuales que hablan de las etapas del duelo, como si fueran recetas de cocina, como si todos los seres humanos fuéramos iguales, como si la sociedad mexicana fuera igual que la sociedad norteamericana, y peor aún, como si fuéramos los mismos del siglo pasado. ¿Por qué intentar homogeneizar las respuestas? Todos tenemos frente a la vida y frente a la muerte. ¿Por qué intentar aparecer que nuestras reacciones son las mismas, como si tuviéramos una historia de vida similar, como si hubiéramos todos tenido una educación similar, como si todos pretendiéramos responder de la misma manera ante una pérdida? Esto es resultado también de una tendencia homogenizadora del sistema cultural que existe en el capitalismo y que tendremos la oportunidad de abordar en las clases siguientes. Para este caso es importante consideración que si el medio ambiente influye en nuestro comportamiento genético, si las relaciones sociales, culturales y familiares influyen en nuestro comportamiento social, si la elaboración de un duelo depende de la cercanía, de los recursos internos, de los aprendizajes, de nuestra historia de vida, de la solidaridad, de las circunstancias de la pérdida, de nuestro sistema de creencias. Entonces, ¿por qué homogeneizar el comportamiento de todos nosotros? ¿Por qué pretender homogeneizar los hallazgos ante una investigación situada históricamente, situada geográficamente
para todo el mundo, para todas las personas, aun y cuando se encuentren en un entorno social, en un entorno histórico diferente y en un entorno cultural diferente. ¿Por qué intentar homogeneizar el comportamiento de un indígena de la zona más apartada del país con el de un europeo o un norteamericano, cuando entre los mismos mexicanos hay diferencias? Es muy usual que incluso pretendamos trasladar estadísticas de otros países para explicar los comportamientos de países como el nuestro. Y estadísticas que se presentan en diferentes países en torno al suicidio se intentan trasladar acá, como son las mismas condiciones, las mismas características culturales y de población. Estas son las preguntas que les hago y que me hago y que espero podamos responder durante el curso que comience el día de hoy. Les pido al respecto que hagan sus anotaciones sobre lo que las dispositivas les han provocado para que podamos analizarlas en la siguiente sesión, que realicen sus reflexiones, para que podamos comentarlas. Continuaremos nosotros analizando desde la perspectiva social cómo se construye la realidad, cómo influyen los medios de comunicación, cómo influye la cultura, cómo influye el lugar social en el que nos encontramos, en torno a la cosmovisión que nosotros tenemos sobre la vida y sobre la muerte. Que habrá oportunidad de platicar más a fondo sobre esto. Me despido de ustedes deseando vernos pronto y les recomiendo como tarea un análisis de los siguientes videos que pueden ser vistos en YouTube. Uno de ellos es el experimento de la obediencia de Stalin Milgram. Es un video muy interesante que nos podrá dar la oportunidad de compartirlo en clase, de analizarlo, y que tiene que ver sobre la obediencia social. Cómo un ser humano es capaz de poder infligir dolor, de dañar a otra persona, cuando deja la responsabilidad de esa acción en hombros de otra persona, de alguna autoridad, de quien tiene la autoridad en ese momento. Esta es una investigación interesante que Milgram desarrolló en el siglo pasado y que fue replicada en el actual siglo, en el 2010, en un video que ustedes también pueden ver y que se encuentra doblado al español, que se llama El juego de la muerte, y que está orientado fundamentalmente a analizar la influencia de los medios de comunicación en nosotros. Hay otro experimento también interesante, que también lo llevaron a película, y que es el experimento de la cárcel de Stanford. Es otro video que también pueden ustedes conseguir, que pueden analizar en YouTube. Estos 3 videos nos van a dar la oportunidad de reflexionar si nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos o hasta qué punto
el sistema cultural imperante y los medios de comunicación pueden incidir sobre nosotros. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.